Bienvenidos un día más a mi canal, donde la pasión por las series turcas es nuestro idioma universal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un viaje emocional a través de algunas de las historias más conmovedoras que Turquía tiene para ofrecer. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las series turcas que te robarán el corazón. Sí, lo has escuchado bien, te lo robarán. Prepara los pañuelos porque vamos a hablar de dramas intensos, romances apasionados, intrigas fascinantes y personajes que se te quedarán grabados en la memoria para siempre. He seleccionado para ustedes mis 12 series turcas favoritas, esas que me han hecho reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar como una quinceañera. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias, reseñas, recomendaciones y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del dizi. Vamos a darle mucho amor a este canal para que siga creciendo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir esas 12 joyas turcas que te harán perder la cabeza. Empecemos con una serie que revolucionó el panorama de las novelas turcas a nivel mundial, Erkenci. ¿Quién no se enamoró de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en esta comedia romántica? La historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se cruza con Can, un fotógrafo aventurero y carismático, es simplemente adorable. Prepárense para reír a montones con sus ocurrencias, suspirar con su romance lleno de química y enamorarse de los paisajes turcos que son un personaje más de la serie. Erkenci es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. Pero, ojo. No se dejen engañar por su fachada ligera. Erkenci también toca temas importantes como la ambición profesional femenina, la superación personal y la importancia de ser fiel a uno mismo. La evolución de Sanem, desde una chica ingenua a una mujer decidida y segura de sí misma, es inspiradora. Y la relación de Can con su familia, especialmente con su hermano discapacitado, añade una capa de profundidad a su personaje que lo hace aún más entrañable. Además, el vestuario es impecable y refleja perfectamente la personalidad de cada personaje. Sanem con sus vestidos bohemios y Can con su estilo casual y aventurero. La banda sonora también es un punto fuerte con canciones pegadizas que te acompañarán mucho después de terminar de ver la serie. Si aún no la has visto, corre a ponerla en tu lista. Ahora, vamos a cambiar de género y adentrarnos en un drama familiar que te tocará el alma, İzerdi. Esta serie policial sigue la vida de dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut se une a la mafia. El destino los une y los enfrenta en una lucha llena de acción, suspenso y dilemas morales. İzerdi es una serie intensa y adictiva que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Las actuaciones son impecables y la trama está llena de giros inesperados. Pero İzerdi es mucho más que una simple serie policial. Es una exploración profunda de la lealtad, la familia y el sacrificio. La relación entre Sarp y Umut es el corazón de la serie, y su lucha por reencontrarse y protegerse mutuamente es conmovedora. Además, la serie presenta personajes secundarios complejos y bien desarrollados, como Melek, la novia de Sarp, y Yusuf, el jefe de policía que lo recluta. Cada uno de estos personajes tiene sus propios motivos y secretos, lo que añade aún más intriga a la trama. La dirección es impecable y la fotografía es oscura y sombría, lo que refleja el tono de la serie. Si te gustan las series con mucha acción, suspenso y drama, İzerdi es una apuesta segura. Prepárense para noches en vela porque una vez que empiecen a verla, no podrán parar. Si lo que buscas es una historia de amor épica y llena de obstáculos, entonces tienes que ver Karasevda. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las ambiciones y los planes maquiavélicos de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda es un drama romántico desgarrador que te hará sufrir y suspirar al mismo tiempo. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es innegable y la banda sonora es simplemente preciosa. Pero no todo es romance y melodrama en Karasevda. La serie también aborda temas como la lucha de clases, la corrupción y la ambición desmedida. Emir es un villano complejo y fascinante y su obsesión con Nihan lo lleva a cometer actos terribles.
La serie explora los límites del amor y la venganza, y te hará cuestionar hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la persona que amas. Los paisajes de Estambul son impresionantes y la moda es impecable. Nihan con su estilo elegante y sofisticado y Kemal con su look más casual y bohemio. La banda sonora, como ya dije, es preciosa y te acompañará mucho después de terminar de ver la serie. Si eres fan de los dramas románticos con mucho sufrimiento y pasión, Karasevda es para ti. Pero prepárate para llorar a mares. Cambiando un poco el ambiente, les recomiendo Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica ligera y divertida que te hará pasar un buen rato. La historia gira en torno a Hayat, una joven que busca trabajo en Estambul y termina mintiendo sobre su identidad para conseguir un puesto en la empresa de Murat, un joven empresario exitoso y un poco arrogante. A medida que Hayat y Murat se conocen, la atracción entre ellos se vuelve inevitable, pero las mentiras y los malentendidos complican su relación. Aşk Laftan Anlamaz es perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor sencilla y encantadora. Sin embargo, detrás de su fachada ligera, Aşk Laftan Anlamaz también aborda temas como la importancia de la honestidad, la superación personal y la lucha por los sueños. Hayat es una joven trabajadora y luchadora que no se rinde ante la adversidad. Murat es un hombre exitoso pero también solitario y vulnerable. La serie explora la importancia de la comunicación y la confianza en una relación. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es palpable y te hará reír a carcajadas con sus ocurrencias. La serie es visualmente atractiva y la moda es juvenil y moderna. Si buscas una comedia romántica ligera y divertida para pasar un buen rato, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Ahora, prepárense para un drama histórico que los transportará al Imperio Otomano, Muhteşem Yzyl. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia otomana, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yzyl es una superproducción llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances prohibidos y personajes históricos fascinantes. La ambientación es espectacular y el vestuario es simplemente impresionante. Pero Muhteşem Yzyl es mucho más que una simple serie histórica. Es una exploración profunda del poder, la ambición y la lealtad. La relación entre Suleimán y Hürrem es el corazón de la serie, y su amor y su lucha por el poder son fascinantes. La serie presenta personajes secundarios complejos y bien desarrollados, como Ibrahim Pasha, el gran visir de Suleimán, y Mahidevran Sultán, la primera esposa de Suleimán. Cada uno de estos personajes tiene sus propios motivos y ambiciones, lo que añade aún más intriga a la trama. La serie es visualmente impresionante y la música es épica y emotiva. Si te gustan las series históricas con mucha intriga, drama y romance, Muhteşem Yzyl es una joya que no te puedes perder. Prepárense para sumergirse en el mundo del Imperio Otomano y ser testigos de la vida de uno de los sultanes más poderosos de la historia. Volviendo a los dramas contemporáneos, no puedo dejar de mencionar Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie sigue la vida de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. Medcezir es una serie juvenil llena de drama, romance y música pegadiza. Las actuaciones son muy buenas y la trama es adictiva. Pero Medcezir también aborda temas importantes como la diferencia de clases, la adicción y la violencia doméstica. Yaman es un joven que ha tenido una vida difícil y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mira es una joven privilegiada pero también vulnerable y con problemas familiares. La serie explora la importancia de la amistad, el amor y la familia. La química entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya es innegable y te hará suspirar con su romance. La serie es visualmente atractiva y la música es moderna y pegadiza. Si te gustan las series juveniles con mucho drama, romance y música, Medcezir es una excelente opción. Si les gustan las historias de venganza y superación personal, entonces tienen que ver Erçel. Esta serie cuenta la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y encarcelado injustamente. Después de escapar de la cárcel, Ömer cambia su identidad y se convierte en Erçel, un hombre rico y poderoso que busca vengarse de quienes lo dañaron. Erçel es una serie llena de acción, suspenso y giros inesperados.
Las actuaciones son impecables y la trama te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Pero Ethel es mucho más que una simple serie de venganza. Es una exploración profunda de la traición, la culpa y la redención. Ethel es un personaje complejo y atormentado que lucha por encontrar la paz interior. La serie presenta personajes secundarios fascinantes como Aisan, la exnovia de Homer, y Zenith, el mejor amigo de Homer. Cada uno de estos personajes tiene sus propios motivos y secretos, lo que añade aún más intriga a la trama. La serie es visualmente impactante y la música es melancólica y emotiva. Si te gustan las series de venganza con mucho suspenso, acción y drama, Ethel es una joya que no te puedes perder. Prepárense para noches en vela porque una vez que empiecen a verla, no podrán parar. Cambiando un poco el tono, les recomiendo Fi, una serie web turca que se centra en la vida de Can Mañay, un psicólogo famoso y exitoso que se obsesiona con una bailarina llamada Duru. Fi es una serie erótica y psicológica que explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. La serie es visualmente impactante y las actuaciones son muy buenas. Fi es una serie arriesgada y provocadora que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. La serie presenta personajes complejos y ambiguos que te harán cuestionar tus propios valores y creencias. La serie es visualmente atractiva y la música es sensual y misteriosa. Si buscas una serie diferente y provocadora que te haga pensar, Fi es una excelente opción. Ahora hablemos de Soz, una serie militar que sigue la vida de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Soz es una serie llena de acción, suspenso y patriotismo. Las actuaciones son muy buenas y la trama es adictiva. Soz es una serie que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. La serie presenta personajes valientes y leales que luchan por proteger a su país. La serie es visualmente impactante y la música es épica y emotiva. Si te gustan las series militares con mucha acción, suspenso y patriotismo, Soz es una excelente opción. Para aquellos que buscan una comedia romántica diferente, les recomiendo Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven que acepta un trato para enamorar y casarse con Homer, un diseñador de zapatos exitoso y un poco huraño, a cambio de dinero para salvar a su familia de la bancarrota. Kiral Kask es una serie divertida y entrañable que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La química entre Bar Arduk y el Zinsangu es innegable. Kiral Kask es una serie que te hará creer en el amor verdadero. La serie presenta personajes carismáticos y entrañables que te robarán el corazón. La serie es visualmente atractiva y la moda es elegante y moderna. Si buscas una comedia romántica diferente y divertida, Kiral Kask es una excelente opción. No puedo olvidarme de Kukur, una serie dramática sobre una familia poderosa que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, uno de sus miembros, Yamak, regresa a casa para proteger a su familia y su barrio. Kukur es una serie llena de acción, drama y personajes complejos. Kukur es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La serie presenta personajes complejos y ambiguos que te harán cuestionar tus propios valores y creencias. La serie es visualmente impactante y la música es urbana y emotiva. Si te gustan las series dramáticas con mucha acción, suspenso y personajes complejos, Kukur es una excelente opción. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Bir Zamanlar Kukurova, una serie dramática de época que se desarrolla en la región de Kukurova en Turquía durante la década de 1970. La serie sigue la historia de Zuleya y Yilmaz, dos amantes que huyen de Estambul después de cometer un crimen y se refugian en una finca adinerada. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de drama, romance y secretos familiares. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te transportará a otra época y te hará vivir intensas emociones. La serie presenta personajes complejos y apasionados que te robarán el corazón. La serie es visualmente impresionante y la música es melancólica y emotiva. Si te gustan las series dramáticas de época con mucho romance, drama y secretos familiares, Bir Zamanlar Kukurova es una joya que no te puedes perder. Bueno, mis amores, esas han sido mis 12 recomendaciones de series turcas que te robarán el corazón. Espero que hayan tomado nota y que tengan muchas horas de entretenimiento por delante. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que Turquía tiene para ofrecer. El mundo de los dizis es vastísimo y hay para todos los gustos. Así que si después de ver esta serie se quedan con ganas de más,
no duden en explorar otros títulos y descubrir nuevas historias que les hagan vibrar. No se limiten a lo que es popular, exploren los canales de televisión turcos, las plataformas de streaming especializadas y los foros de discusión. Descubrirán joyas ocultas que les sorprenderán. Investiguen sobre los directores, guionistas y actores que más les hayan gustado. A menudo encontrarán que tienen otros proyectos igualmente interesantes. Además, no se olviden de la importancia de los subtítulos. Si no saben turco, asegúrense de encontrar subtítulos de buena calidad para poder disfrutar plenamente de las series. Existen muchas comunidades online que se dedican a subtitular series turcas, así que no tendrán problemas para encontrar lo que buscan. Y por supuesto, no tengan miedo de experimentar. Si normalmente solo ven comedias románticas, anímense a probar un drama histórico o una serie de acción. Nunca saben qué nuevas pasiones pueden descubrir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima obsesión turca. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Cuáles de estas recomendaciones ya han visto? ¿Cuáles les gustaría ver? Quiero saberlo todo. Compartan sus opiniones y recomendaciones con la comunidad. No tengan miedo de expresar sus opiniones, pero siempre con respeto y educación. Recuerden que todos tenemos gustos diferentes y lo importante es compartir nuestra pasión por las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente estaré haciendo vídeos sobre mis actores y actrices turcos favoritos, las mejores bandas sonoras de series turcas y las localizaciones más impresionantes de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones turcos. Que tengan un día lleno de amor, dizi y felicidad. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas.